Buenas noches, hermanos. Que el Señor los bendiga a todos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Mejor así. Bueno, nuestro pastor, como dijo Romina, está de viaje, ¿sí? Fue a visitar a su familia, así que estemos orando por él para que tenga un viaje bendecido con su familia, que el Señor lo cuide en la vuelta, porque en la ida ya lo cuidó, y después se viene el viaje a Misiones, así que también estemos orando para que sea de luz allá, para que el Señor haga su voluntad en todo lo que hace, amén. Así que hoy vamos a compartir la palabra, como era costumbre en los últimos domingos. Vamos a seguir con la serie de mensajes denominada Fundamentando Nuestra Fe, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 10, y vamos a leer del versículo 46 al 52. Repito, Marcos 10, del 46 al 52. Hermanos, hoy vamos a ver que la fe es tomar la iniciativa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La fe es tomar la iniciativa. La palabra de Dios dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendieron para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vamos a extender nuestros rostros y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es hermosa. Gracias porque podemos ser edificados, Señor, mediante tu palabra. Señor, te rogamos ahora que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros para poder recibir con claridad tu palabra, Señor. Yo tomo autoridad ahora sobre toda potestad, todo principado, en el nombre de Jesús, y ato todo espíritu incrédulo, todo espíritu de oposición, lo ato en el nombre de Jesús. Señor, y declaro que tu Espíritu Santo en este tiempo, Señor, está visitando silla por silla, corazón por corazón. Señor, te ruego que tu palabra hoy haga milagros, prodigios, Señor, porque creemos que tu Espíritu está acá, creemos que tú mismo en persona estás en este lugar, Señor. Estás escuchando, Señor, estás mirando, estás leyendo los corazones. Señor, bendecimos tu palabra y te pedimos, Señor, que seas tú quien nos guíe. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, hermanos, hermoso texto, el de Bartimeo. La serie de mensajes que venimos aprendiendo está basada en el pasaje de Pablo en los Corintios, cuando le dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ya definimos lo que es la fe, ¿se acuerdan? En el texto de Hebreos que dice, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. ¿Qué más aprendimos? Dijimos que la fe es expectativa. Amén. Que nosotros esperamos en Dios. Hay mucha gente que elige tener fe en muchas cosas, pero la fe es expectativa, es esperar en Dios.
Y también el domingo pasado el pastor dijo que la fe es expansión. ¿Se acuerdan? Sí, que Dios quiere que podamos expandirnos como un virus. ¿Se acuerdan que Andrés dio un ejemplo de los zombies? ¿Sí? Que obviamente los que estuvieron, creo que nos quedó a todos, que iban y mordían a uno a otro y que se iba expandiendo todo el virus. Así que puso ese ejemplo de que la fe es expansión. Y este domingo vamos a hablar que la fe es tomar la iniciativa. Amén. Les voy a contar una historia. Resulta que había un hombre, un norteamericano, muy adinerado. Tenía mucho dinero este hombre. Y leyendo, descubrió que había otra persona que estaba en Francia, que se estaba haciendo famosa porque caminaba sobre la cuerda. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Caminaba sobre la cuerda. Lo hacía a grandes alturas y en distancias muy largas. Pero particularmente esta persona lo hacía también con los ojos vendados y con una carretilla. ¿Quién se lo imagina? Distancias muy largas y muy alto, con los ojos vendados y llevando una carretilla. Entonces el norteamericano dijo, este es un chanta. Le están haciendo prensa, esto es mentira. Entonces dijo, lo voy a desafiar. Enseguida buscó los datos de este francés y le mandó una carta diciendo, estimado amigo, en absoluto creo en su fama. No creo ni un poco que sea cierto, le dijo. Sí, en la carta. Lo desafío a que venga a hacerlo aquí, sí, y que cruce las cataratas del Niágara. Si usted lo hace, yo le voy a dar $1.000.000. Entonces enseguida el francés le contestó que sí. Entonces pasó un tiempo, viajó el francés, hicieron todo un operativo con la cuerda, le trajeron la carretilla y el día del espectáculo se agolpó un montón de gente. Entonces comenzó el espectáculo. El francés se ató los ojos, agarró la carretilla y empezó a cruzar por la cuerda por encima del Niágara. Sí, las cataratas del Niágara son muy imponentes y era una distancia muy larga y todo el mundo estaba expectante de que el tipo iba caminando, se veía ya a lo lejos, ¿sí?, con una carretilla y los ojos vendados, pero el tipo como si nada, iba caminando así con los ojos vendados, con la carretilla. Del otro lado lo esperaba el norteamericano, que no podía creerlo. Más allá de que se iba a perder el $1.000.000 que le había apostado, no podía creer que el tipo iba caminando con los ojos vendados, con una carretilla por la cuerda. Entonces fue personalmente y lo esperó del otro lado de la soga. Cuando el francés llegó, se sacó las vendas y el norteamericano le dio un fuerte apretón de mano y le dijo, la verdad, impresionante, le dijo, acá tienes $1.000.000. Entonces el francés no se conformó con eso. Lo miró y le dijo, ¿usted realmente cree que yo puedo hacer esto? Entonces el norteamericano le respondió, lo vimos todos, fue impresionante. No, le pregunto otra vez, ¿usted realmente cree que yo puedo hacer esto? Pero claro, todo el mundo lo vio, le dice. ¿Le creemos? Pero de nuevo le voy a preguntar, ¿usted está seguro que cree que yo puedo hacer esto? Por supuesto que creo, le dijo. Todos creemos porque lo hemos visto. Bueno, entonces súbase la carretilla que nos volvemos, le dijo. Hermanos, la fe es iniciativa. Cuando la fe no está acompañada con la acción, ¿sí?, muchas veces nos convierte en charlatanes. Nosotros decimos que creemos en muchas cosas, pero no nos involucramos. Hasta lo predicamos, lo enseñamos, pero nuestra vida, ¿sí?, no está basada en la fe. No vivimos una vida de fe. Esta ilustración, obviamente que no es verídica, es solo una historia, pero demuestra que es cierto, muchas veces nosotros elegimos tener una fe de lejos. ¿Sí? La fe sin obras está muerta, dice la palabra, ¿verdad? Uno puede creer de la boca para afuera, pero mientras esa fe no se ponga en acción, nunca se va a contemplar.
Por lo tanto, nuestra experiencia con Dios se limita en tanto no pongamos la fe en acción. Va a ser una fe limitada, ¿sí? Va a ser una fe solo de palabra. Ahora, cuando nosotros verdaderamente experimentamos el poder de Dios, nuestra fe aumenta, ¿verdad? Y lo comprobamos. Ahora, el desafío es que, aun cuando Dios nos muestra su gran poder, seguir teniendo fe sin ver. Ese es el desafío. Hermanos, involucrarse es tener fe. La Biblia dice que el que duda no recibe respuesta, ¿verdad? En Santiago 1:6, no sé si lo están viendo ahí, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. ¿Sí? Yo quiero hacerle una pregunta en esta noche. Y quiero que sean sinceros con ustedes mismos. No la tienen que responder. Quiero que se la hagan a ustedes mismos. ¿Ustedes realmente creen que el Señor está acá? ¿Ustedes realmente creen que Dios, el creador del universo, Dios está en este lugar? Amén. Yo también lo creo. Hermanos, eso me da una gran satisfacción, ¿sí? Porque no estamos solos. Y porque no soy yo quien está dando esta palabra, es el mismo Señor que nos está hablando de la fe a toda su iglesia. Amén. Involucrarse es tener fe. Estoy seguro que la mayoría conoce el concepto de fe, el que hablábamos recién, ¿no? El que nombra en Hebreos 11:1. Pero no todos lo asimilamos de la misma manera. Nosotros comprendemos lo que es la fe, tenemos el concepto intelectual, lo enseñamos, lo aprendemos, pero realmente asimilamos lo que es la fe. Muchos eligen tener una fe de lejos sin tomar la iniciativa de vivir en la fe. ¿Y por qué digo esto y estoy dando vuelta y ahora ustedes me van a ir entendiendo hacia dónde voy? Porque yo durante mucho tiempo viví una vida con una fe solo de palabras. ¿Sí? Una fe, yo decía, yo creo que Dios está en este lugar. Pero por dentro mío tenía malos pensamientos. Entonces, si uno cree que Dios está en ese lugar, vas a tener un temor terrible de tener malos pensamientos. Yo tengo fe de que voy a orar por esa persona y se va a sanar. Un ejemplo, ¿no? No quiero que entremos tampoco a hablar de eso, pero yo tengo fe de que se va a sanar. Y cuando estoy orando por dentro digo, por favor que se sane, porque la verdad que paso vergüenza. Entonces eso no es tener fe. Uno está dudando en el corazón, ¿verdad? ¿A cuántos les pasa esto o les pasó alguna vez? Amén. Y el resto también, como dice Andrés. Hermanos, si hoy entrara una persona con una enfermedad terminal acá, ¿no? Y yo les diría, hermanos, por favor, necesito a alguien que pase a orar para que esta persona se sane. ¿Quién se levantaría así? Yo. Con toda la certeza y la seguridad. ¿Alguien que levante la mano? Gracias. Pocos. ¿Sí? Ahora, cuando yo pregunto, ¿tienen fe? Todo el mundo levanta la mano. Sí, tenemos fe. Pero la verdad es que la fe se completa cuando nosotros actuamos en fe, cuando tomamos la iniciativa. Y hoy, para descubrir eso, vamos a explorar este texto, ¿sí?, de Bartimeo, que fue el último milagro que registra el libro de Marcos, ¿sí?, antes de la resurrección. Para empezar desde el principio, digamos, les tengo que hablar del lugar donde aconteció esto, ¿sí? El lugar donde acontecía esto era Jericó. Pero vamos a ir mucho más atrás.
Cuando el Señor envió al pueblo de Israel por segunda vez a tomar la tierra prometida, digo por segunda vez porque la primera no fueron, no creyeron, pero cuando el Señor los envió por segunda vez, el pueblo de Israel tenía una orden, ¿sí? La orden era dar 7 vueltas alrededor de Jericó. Jericó era una ciudad fortificada, ¿sí? Y el ejército del pueblo de Israel tenía que dar la vuelta 7 veces sin decir una sola palabra, quietos, ¿sí? Imagínense que yo les digo, bueno, el país entra en guerra, salvando las diferencias, ¿no? Y hay que ir a, no sé, a rescatar una tierra, pongamos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? No, vamos a dar vueltas, 7. ¿Usted qué me van a decir? Pablo, estás loco. Así no se recupera una tierra, ¿o no? Pero acá lo importante era que el Señor los estaba enviando. No eran ni sus armas ni sus fuerzas, lo importante era que el Señor les dijo, yo les voy a dar esa tierra. Y tenían que dar 7 vueltas. Cuando daba la última vuelta, los sacerdotes iban a tocar las trompetas. Y cuando tocaban las trompetas, el pueblo de Israel tenía que gritar. Iban a caerse los muros. Hoy con el diario del lunes todos decimos, sí, es cierto, sí, yo lo haría. Pero hermano, es lo mismo que yo les diga, miren hermanos, ustedes tienen que hacer 3 flexiones de brazo, bailar el chuchuá 4 veces y acá va a aparecer, no sé, una montaña de oro. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que creerlo. Pero acá era Dios mismo que estaba hablando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entraron, el pueblo de Israel destruyó Jericó. Jericó quedó totalmente destruida. ¿Sí? Y Josué, cuando entró en Jericó, maldijo el lugar. Dijo que nadie se atreva a decir nada sobre este lugar. Y si alguien lo construye, que se muera su primogénito y el hijo más chico. Entonces, ¿qué pasa? Jericó era un lugar totalmente desolado. ¿Sí? Bueno, años más tarde se cumplió la maldición. Pero vino Herodes, años después, y construyó un palacio muy grande en una parte de Jericó, donde estaban viviendo las personas de alto rango, de alto poder, los recaudadores de impuestos. ¿Sí? Entonces Jericó se dividía en la vieja Jericó, que era toda la destrucción, todo lo malo, y la nueva Jericó, que era lo que había construido Herodes, que era toda gente que tenía muchísimo dinero, estaba muy bien económicamente. ¿Sí? Lo que pasó acá con Bartimeo pasó en el medio. El camino que lleva de la vieja Jericó a la nueva Jericó, ¿sí? Había aproximadamente 2 kilómetros. Y en ese camino se juntaban los mendigos a pedir. ¿Sí? Yo les hago todo este resumen para que ustedes se metan en la historia, para que ustedes vean cuál es el contexto. Entonces, acá se juntaban todos los mendigos. ¿Sí? Jesús iba caminando con sus seguidores y con mucha gente. Entonces imagínense en el camino, y un dato bueno, ¿sí?, es que Bartimeo estaba a un costado del camino y que había muchísima gente, ¿sí?, porque era en una época donde se venía la fiesta de las Pascuas. ¿Sí? Vamos a leer el versículo 46. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Imagínense la situación, un ciego mendigo sentado a un costado del camino, mucha gente que pasaba, ¿sí? Era una peregrinación de gente que iba a festejar las Pascuas, y entre medio de toda esa gente Jesús que pasaba con todos sus seguidores, ¿no? Evidentemente Bartimeo ya había escuchado hablar de Jesús y de todo lo que podía hacer, así que cuando tuvo la oportunidad no lo dejó pasar.
Bartimeo, oyendo que era Jesús, comenzó a gritar. El origen de su fe era Jesús. ¿Sí? No pasaba un curandero, no pasaba una procesión, no regalaban plata ni medicamentos. Él sabía quién era Jesús. ¿Sí? Entonces aprovechó esa oportunidad, tomó la iniciativa. Sabía que era Jesús el Mesías, y Bartimeo sabía muy bien porque le dijo: Jesús, hijo de David. ¿Sí? En ese tiempo, cuando se le decía a alguien que era hijo de David, cuando se hablaba del hijo de David, se hablaba del Mesías. Y todos los judíos sabían. ¿Por qué? Porque Dios le hizo una promesa a David y le dijo que de su simiente iba a salir un rey, que iba a reinar por siempre. Entonces ellos esperaban al Mesías, ¿sí? Entonces, hijo de David, le dijo. Entonces, Bartimeo conocía muy bien que era Jesús, ¿sí? ¿Y cómo fue que tomó la iniciativa? Primero lo oyó que es Jesús. Luego Bartimeo lo reconoce gritando: hijo de David, ¿sí? El título de honor que le dio Jesús, que lo dio a Jesús, declaraba su fe en él. Al llamarle Señor, expresaba el sentido de su deidad, dominio y poder. Al llamarlo hijo de David, ellos estaban declarando que él era el Mesías, ¿sí? No le dijo: hey, flaco. No le dijo: vos sos Jesús, el tal Jesús. Le dijo Señor. ¿Jesús es el Señor de tu vida? El Señor es el amo. El Señor no es como ahora que decimos: hola Señor, buen día Señor, pase Señor. En ese momento el Señor era el amo. Entonces él lo está reconociendo, le decía Señor y le decía hijo de David, ¿sí? Bartimeo lo reconoció como el Mesías. Y luego reconoció que necesita de la misericordia del Señor. Cuando dice: ten misericordia de mí, ¿sí? Es clave reconocer que no podemos seguir sin el Señor Jesús. Nada podemos hacer. Necesitamos su misericordia, y reconocerlo es solo para humildes. Así que si no estás dispuesto a ser humildes, quedas afuera. La humildad conmueve al Señor. La iniciativa, la fe y la humildad son principios fundamentales a la hora de tener fe, ¿sí? Es necesario que nosotros reconocemos que necesitamos la misericordia de Dios. ¿Quién necesita la misericordia de Dios acá? Amén. Yo necesito la misericordia de Dios, porque sé de dónde me sacó el Señor. Y aprendí que tengo que acordarme todos los días de dónde me sacó el Señor. Muchas veces nos distraemos, y cuando vemos a una persona que está haciendo algo malo nos sorprendemos. Oh, está haciendo algo malo. Yo voy a la iglesia, oro todos los días. Pero ¿de dónde vengo? ¿De dónde me sacó el Señor? Hermanos, necesitamos la misericordia de Dios. Con todo esto, Bartimeo aprovechó la oportunidad en fe, ¿sí? No la dejó pasar. Sabía que era el Mesías y empezó a los gritos. ¡Ah! ¡Señor! ¿Sí? A los gritos, desesperado. Pero luego tuvo que enfrentar la oposición con fe. Vamos a leer el versículo 48. Dice: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, acá no dice: alguien se acercó y le sugirió: por favor, señor ciego, hable despacito que nos está haciendo pasar vergüenza. No, lo hicieron callar con autoridad. ¡Cállate! No sé cómo se imaginan ustedes. Deja de hacer ruido, que está pasando el Señor, estás interrumpiendo. Cuando estás orando por algo, cuando tenés fe en algo, y viene alguien y te dice: ¿te parece? Eso no es para vos, ¿eh? ¿Por qué no cambiás de idea? ¿Cuál es tu actitud?
Bartimeo se tuvo que enfrentar, era mucho más duro. Venían y le decían, cállate. Si estás predicando el evangelio en el medio de la calle y viene alguien y te dice, cállate la boca, vas a volver a tu casa y vas a decir, no salgo más, porque un día de estos me van a pegar. Cuando Bartimeo quiso aprovechar esta oportunidad, muchos se lo pusieron. Sumado a esto, las otras cosas negativas que rodeaban a Bartimeo, tuvo que vencer demasiados obstáculos. Estaba junto al camino, ¿sí? O sea, en un lugar no muy indicado. A un costado donde estaban sucediendo las cosas. Era ciego, era mendigo, ¿sí? Pero nada de esto fue un impedimento para su fe. Ustedes imagínense la incomodidad, ¿no? Una peregrinación donde pasaban muchísimas personas, él estaba a un costadito, ¿sí? Imagínense un evento grande donde pasan muchas personas caminando. A un costadito, ciego, ¿sí? Y aún así eso no lo detuvo. Esto desde el lado natural, ¿no? Desde el lado natural nosotros vemos que alguien vino y lo hizo callar. Cuando él llamaba Jesús, 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 pasó uno y dijo, cállate. Muchos, dice, no uno, muchos. Imagínense muchos apuntándonos con el dedo diciéndole, cállate, cállate, deja de hacer ruido. ¿Sí? Pero en el plano espiritual pasa algo mucho más importante. Acá hay un combate espiritual. ¿Sí? No era una procesión en silencio. No era que iban todos calladitos y gritaba solo Bartimeo y fueron y lo hicieron callar. Estaban todos gritando o hablando fuerte. ¿Por qué lo fueron a callar a Bartimeo? Bartimeo estaba declarando algo muy importante. Estaba diciendo, ahí está el Mesías. Ahí está el Hijo de Dios. Entonces el diablo lo tenía que hacer callar, porque lo que estaba declarando era muy poderoso. Hermanos, ¿no les pasa esto? Que cuando tienen que ir a hacer algo que es para el reino, algo poderoso, el diablo viene y pone una traba. Y justo cuando tenés que ir al GBC, te caen visitas. Tu película preferida. No viene el micro. Tenés que ir a predicarle a una persona. Y te acordás que tenés deberes. No sé. Pero cuántos obstáculos que aparecen cuando nosotros tenemos que hacer algo poderoso para el Señor. ¿Sí? Hermanos, acá el enemigo quería callarlo. Por eso se encargó de que lo reprendieran para callarse, ¿sí? Como se trataba de una verdadera guerra espiritual y Jesús sabía y conocía lo que estaba pasando, él se detuvo y mandó a que lo trajeran a su presencia. Hermanos, los obstáculos son aquellos relojes indicadores. Vamos a poner este ejemplo. No sé cuántos les gusta la mecánica acá, o sabe algo de aparatos, electrónica. Hay unos indicadores que pueden indicar temperatura, que es como un reloj, ¿sí? Los obstáculos son aquellos relojes que miden la temperatura o el aceite, solo que miden el nivel de fe con el que vivimos, ¿sí? Los obstáculos en este momento son los que miden nuestro nivel de fe. Vos vas caminando y decís, voy a hacer esto por fe. Entonces te ponen un obstáculo, entonces ahí, si vos tenés fe, seguís. Si no tenés fe, volvés. Siempre van a aparecer personas, hermanos o familiares que nos desanimen. A mí me pasó. Mi familia fue un gran obstáculo cuando yo me decidí por Cristo. ¿Cómo vas a dejar nuestra religión que viene de familias y familias y familias? Y todo tipo de prejuicios, ¿no?
Muchas veces las personas que más cerca tenemos, las que más nos aman, son las que nos ponen los límites, ¿sí? Y no siempre es con mala intención, a veces es con amor, ¿no? Quizás por miedo que nos vaya mal, porque no tienen fe o por sobreprotección. Nos alientan a abandonar las acciones de fe y a aferrarnos a lo que podemos palpar. ¿Por qué no dejas eso y te buscas un trabajo de en serio? En el momento que uno necesita que te digan, el Señor está con vos, no te rindas, dale para adelante. Los padres sufren, los hermanos sufren, las personas que nos aman sufren. Y muchas veces el corazón les gana y vienen y nos dicen, abandoná eso, estás sufriendo mucho. Quizás no es del Señor. Quizás tenés que hacer otra cosa, probar con otra cosa. Entonces muchas veces son la misma oposición, ¿sí? También nuestra propia falta de fe e iniciativa. La duda siempre nos obliga a quedarnos atrás. Es muy difícil para muchos abandonar la comodidad. No, así estoy cómodo. No, porque para alcanzar eso tengo que hacer esto. Señor, por favor, te pido que me des un trabajo, ¿no? Y el Señor te dice, pero si vos no salís a buscarlo, yo te lo tengo preparado, pero vos no salís. Señor, por favor, te pido que quiero aprobar esta materia, pero vos no estudiaste. Entonces, por falta de fe e iniciativa, la voz del enemigo muchas veces también es disparada en nuestra mente, que nos dice, no, pero no vas a poder. ¿Te acordás lo que te pasó esa vez? Te fue mal. Vos estás pensando, ¿pero qué hago? ¿Qué hago? ¿Voy y le hablo al Señor? No, que tiene un carácter, te va a sacar volando, vas a pasar vergüenza delante de todos. Entonces el enemigo dispara pensamientos a la mente para que nosotros retrocedamos. Y otro medidor, sí, es la falta del conocimiento de la voluntad de Dios. Torpemente, y me pongo en primer lugar, muchas veces oramos diciendo, Señor, si llega a ser tu voluntad, hacelo. Eso no es tener fe, ¿sí? Primero porque tenemos dudas, porque no sabemos si es la voluntad de Dios o no. Y ahí fuimos. Y segundo, que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que conocer la voluntad de Dios. ¿Y cómo hacemos para conocer la voluntad de Dios? A través de su palabra. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, podemos conocer su voluntad. Si nosotros tenemos una vida, una relación con Dios diaria, pero una verdadera relación, no una religión, una relación, podemos conocer el carácter de Dios. Podemos conocer cuáles son las cosas que le agradan y cuáles son las cosas que no le agradan. Entonces, si conocemos la palabra, sabemos que el Señor nos envió como un mandato a predicar a todas las naciones. Nosotros no podemos orar, Señor, si es tu voluntad que le predique al profesor de matemáticas, dame una señal. ¿Sí? Tenemos que conocer la voluntad de Dios para que no nos limite. Hermanos, vamos a leer el versículo 49. Bartimeo se movió en fe. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Yo no sé cómo Bartimeo no les dio un cachetazo, porque los mismos que hace un ratito le estaban diciendo, cállate la boca, ahora le decían, te llama. Ten confianza, vamos. Se hacían un rato, le estaban haciendo callar. Pero ¿saben qué? Bartimeo no tenía los ojos puestos en ellos. Él tenía los ojos puestos en Jesús de Nazaret. Hermano, y esto es para cada uno de nosotros. Eso lo tenemos que atesorar en nuestro corazón. Porque van a venir muchos hermanos en Cristo que nos van a lastimar. Y no por eso tenemos que huir de la iglesia. Tenemos que tener nuestra fe puesta en el Señor.
Amén. Esta es la muestra de que la fe es iniciativa. Moverse en fe es mucho más que creer. Jesús se detuvo la segunda vez que el ciego clamaba, luego de ser reprendido con autoridad. ¿Sí? Bartimeo pudo haberlo dicho: Señor, ten misericordia de mí. Shh, cállate. Y siguió Jesús y se terminó la historia. ¿Y qué pasó? No, lo llamé, pero no pasó nada, no me contestó, che. Y encima me hicieron callar, casi me fajan. La peor experiencia, ¿no? Pero no. Bartimeo volvió a insistir. Él tuvo fe. Y Jesús se detuvo. ¿Cuál es nuestra reacción ante las súplicas aparentemente no oídas? Sí, la misma pregunta que hoy. ¿Insistimos? ¿Llenamos la copa de oración? ¿Tenemos fe? 13 años estuvo Abraham esperando la promesa. ¿Sí? Y actuaba en fe, no fue que abandonó todo. Como hablábamos, predicaba el pastor. Tenía 99 años y había que buscar un hijo a los 99 años. Todavía no llegué. Pero debe ser algo muy duro, difícil, algo que precisa de fe, ¿verdad? Ahora nosotros oramos por algo y al otro día no obtenemos respuesta y decimos ¡ah! Y no oramos más por eso y quedó en el olvido. Che, ¿qué pasó? No, oré, pero no pasó nada. Hermanos, tenemos que movernos en fe, orar, insistir. El reino de Dios lo arrebatan los valientes, no aquel que se queda a un costado, probó una vez y se dio por vencido. Hay que abandonar esa comodidad que muchas veces nos seca. ¿Sí? En el caso de Bartimeo, le insistió, y los mismos que le hicieron callar fueron los que le infundían ánimo después, ¿no? Qué agradable. Es muy probable, vieron que dice, entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Bartimeo, como estábamos hablando hoy, era un hombre judío. Es muy probable que la capa de la que estaba hablando hoy era el talit. ¿Sí? La palabra griega que utiliza para decir capa en este versículo es himation. Es la usada para describir el talit. ¿Sí? En Mateo 9:20, en la historia de la mujer que estaba enferma, ¿sí? Y tocó el manto de Jesús. El manto era el talit. ¿Sí? Era un manto que utilizaban todos los judíos para recordarles la Torá. Jesús les dijo, el Señor les dijo, y ustedes van a tener, tienen que usar un manto, que caigan hilos dorados, ¿sí? En Números 15:37. Y eso les va a recordar mis mandamientos, les dijo el Señor. Entonces todos los judíos usaban esa manta. Esa manta era sagrada, lo usaban solo los judíos, ¿sí? Entonces cuando Jesús lo llamó, Bartimeo sacó la manta y la revolvió. No era que estaba diciendo, bueno, Dios no me importa más, ahora que no sé quién es, pero voy a ver qué pasa, ahora creo en ahora. No, él abandonó sus costumbres judías, ¿sí? Abandonó la manta para seguir a Jesús, ¿sí? La fe que este hombre tuvo en la ley hebrea, ahora la deposita en el Mesías. Cuando alguien se mueve en fe y está en fe basada en el Señor, no te va a importar dejar atrás tus creencias, tus religiones, tu vida, tus costumbres, porque lo que viene por delante es el más poderoso Señor y Salvador. Amén. Hermanos, y en el versículo 51 Bartimeo recibió la gracia por fe. Vamos a leerlo. Dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga? Qué pregunta, ¿no? Y el ciego le dijo, Maestro,
que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hermanos, Jesús sabía que era lo que quería el ciego. Supongo que porque el ciego vendría así. Entonces es un poco obvio lo que quería. Pero Jesús lo probó. Y el ciego no dijo, ay, yo quiero, no sé, la verdad que me pongo nervioso porque esta situación, no titubeó, ¿sí? En su lengua nativa respondió, Rabboni, que significa mi gran maestro, que recobre la vista. Pero Jesús le responde, tu fe te ha salvado. No solo que recobró la vista, sino que ahora tenía la seguridad de su salvación eterna. Wow. Hermanos, Jesús no solo nos da lo que le pedimos, sino también lo que necesitamos, aún sin que se lo pidamos. Yo me imagino a Bartimeo, posiblemente habría sido ciego de nacimiento. Yo no me quiero imaginar la cara de ese hombre cuando el Señor lo sanó y abrió sus ojos y empezó a ver la alegría. Toda una vida sin ver y de repente no es que vio un haz de luz o un arbolito deformado, recobró la vista, dice. Qué sensación debió haber tenido Bartimeo en ese momento. Y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo no salió corriendo a contarle, mirá, a los hermanos. Mirá, ahora veo. Contento con el milagro que había recibido. No, le fue a contar a todo el mundo. Y Jesús, no sé, siguió. Pero mirá, veo. Esto es lo más importante. Siguió a Jesús en su camino. Yo me imagino en el camino la gente que veía, decía, che, pero ese no es el ciego, el que está tan contento ahí saltando, que está viendo. Es un mendigo. Pero este no veía, que estaba actuando para que le demos moneda. Seguía a Jesús con alegría. Hermanos, muchas veces nosotros nos encontramos en esa situación, con una ceguera espiritual, ahogados por las cuentas, las responsabilidades, las tareas, el ministerio, y no nos damos cuenta que lo más importante es el Señor. ¿Cuánta paz tendríamos si nos diéramos cuenta de todo esto, verdad? Tendríamos la sonrisa de Bartimeo, la alegría. Yo me imagino a la gente llegando y diciéndole a Bartimeo, no sé qué te pasó, pero quiero eso que vos tenés. Como les ha pasado a muchos de ustedes cuando recibieron a Cristo. Hermanos, tener fe es iniciativa. No nos podemos quedar esperando que las cosas sucedan. La fe sin obras está muerta. Si el Señor te promete algo, aferrate, orá, tené fe, créelo, porque el Señor lo va a hacer. Y no te va a dejar hasta no terminar eso que empezó en vos. Aunque sea difícil, aunque lleve mucho tiempo, aunque parezca imposible, y aunque se levanten personas a tu alrededor que te digan, no va a pasar, no te ilusiones, esto es imposible. El Señor no deja nada por la mitad. Hermanos, yo quiero que oremos en esta noche.